FM Capital 95.3. Somos Radio LT7. Muy bien, ahora sí. Roberto Piraña Jaborniji, ¿cómo anda? ¿Qué pa' de su vida? Acá estoy mirando todos los avances tecnológicos. El LT7 se escucha en muchos lugares de la provincia, vos lo sabés muy bien, pero hacia afuera de la provincia también. Tiene un alcance muy importante. Y a veces cuando vas en la ruta es lo que... ¿Te acompaña? Y sí, porque a veces se escucha cumbia nomás en otro lugar. Entonces, por lo menos escuchar lo que tiene la programación de LT7 es mucha conversación, mucho diálogo, distintas voces. Mucha actualidad. Pero sí, creo que por lo menos o escuchás vos podés buscar en la radio, podés buscar música, podés buscar que gente que mientras vas manejando te vaya contando algunas cosas, ideas. Muy bien, bueno, contame, el doctor Roberto Jaborniji es médico pediatra. Todavía no me echaron. Y como tal, se recibió, hizo una especialización, ¿dónde? En la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Medicina, Moreno 1240. No, ese es el título, pero ¿y la especialización? La especialización yo la hice primero en el Hospital de Chaco, la parte de pediatría, y terapia intensiva en el Hospital Garrahan. O sea que estamos aquí frente a un egresado, si quiere usted, de un experimentado, alguien que vivió la vida del Garrahan desde adentro. ¿Durante cuánto tiempo, Piraña? 3 años, fue mi casa. De hecho, yo en el último año que estaba allá, yo soy la tercera generación de terapistas intensivos, de la formación de terapistas intensivos en el Garrahan, no existía. Antes que yo hay 6 nomás y después viene mi generación. ¿Estamos hablando de los años? Yo entré en el Garrahan en el año 92 y estuve hasta el 95. Me podía haber quedado, pero me agarró una correntina que me dijo, vamos para Corrientes. Entonces acá estoy, me trajeron de la oreja. Te trajeron de la oreja para que aprendan, otra que Garrahan. Venga para acá. Corrientes, ni siquiera Misiones donde yo soy, acá Corrientes, venga para acá. ¿Qué tanto Garrahan te venís para acá? Tanto Garrahan, otra que Garrahan. Bueno, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Maravilloso. Para que la gente, porque ahora está, lamentablemente, en el tapete, está de moda hablar del Garrahan, y no sé si todos llegamos a entender el enorme peso, la enorme importancia que tiene en la salud argentina un centro como el Garrahan. Así es, y es así, es como vos lo decís. A veces uno toma la dimensión como si fuera un hospital más, y que es un hospital renombrado, y que es un hospital que está en Buenos Aires, como que todas las cosas están en Buenos Aires. Pero la creación del Garrahan fue con la intención, siempre hubieron buenos hospitales pediátricos en la Argentina, el Hospital Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, el Casa Cuna, el Hospital de La Plata, claro, el Hospital antes, de Córdoba, chico era Casa Cuna, claro, sí. El Hospital pero eran hospitales sobre todo financiados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento era el gobierno nacional, porque todavía no estaba Ciudad de Buenos Aires, pero era el gobierno nacional. Entonces, fines de los 80, sobre todo, se hace empieza a surgir la necesidad de hacer un hospital de altísima complejidad, que donde se concentraran no solamente especialistas, sino se concentrara el financiamiento para que, por ejemplo, un niño de San Juan, un niño de Formosa, una niña de Corrientes necesitaran un trasplante, pudieran tenerlo. Donde necesitaran medicamentos o tratamientos de alta complejidad, no tengan que irse a Estados Unidos, no tengan que tener algo privado porque lo podían hacer, sino que deberían desarrollarse en un centro como lo hacen en muchos lugares. México tiene su centro nacional en Ciudad de México, el mismo Estados Unidos hay un hospital nacional de pediatría en Washington. Entonces los estados tratan de... Porque además vos decís, en lo privado, no creo que hay centros privados de la complejidad y del tamaño y de la dimensión del no del tamaño. Hay algunas prestaciones que sí se han llegado. Algunas. Pero no, porque no pueden. Si esto, y ahora después te voy a contar algo de lo que pasa, de lo que ha pasado también acá en Corrientes. El privado en la Argentina, sobre todo con el tema de lo de la salud, con el tema de los problemas de las obras sociales, a veces no le alcanza el financiamiento. No es que no quieran, no le alcanza el financiamiento para llevar adelante un monstruo de tanta necesidad. Por una cuestión económica, que el animal que tenemos de presidente debiera saberlo,
y los que están en salud también, de justamente algo elemental en economía, que es el tamaño, las proporciones. El tamaño, y que vos no lo podés... No podés financiar un súper aparato de cualquier... Pero totalmente, y aparte de eso, no es como ahora, porque vos hay una cuestión económica, paradigmática, que empiezan a estar más cerca de los lugares, entonces abren supermercados por todos lados, abren farmacias por todos lados. Al vos abrir hospitales por todos lados, uno de los problemas que vas perdiendo es la experiencia de los equipos profesionales. Porque ya, ¿Cómo es eso? Y claro, atienden menos casos. Entonces, el punto del Garrahan era concentrar esto en personas que realmente estén capacitadas. Bueno, ante esto, yo, imagínate, terminé la parte de la Facultad de Medicina en el año 88, en el 89 empiezo a hacer pediatría. Y así en el Chaco, nosotros no teníamos en el Chaco, para sacar una radiografía teníamos que a veces transcurrir con chicos graves una cuadra para llevarlo al lugar donde estaba el equipo de rayos, y de golpe me toca ir a Buenos Aires a llevar un paciente, lo llevé en una ambulancia y entro y parecía la NASA, porque tenían aparatitos que los... ¿Te sorprendiste en él? Estamos hablando de año 89. En el año 89, cuando recién empezaba el Garrahan, con equipamiento. Nosotros teníamos ese problema, teníamos que llevarlo a una cuadra, a veces andaba, a veces no andaban, y ellos tenían un aparatito que venía tipo robot y les sacaba radiografía. Ahora hay en todos los hospitales, pero en el 89 eso no existía. Tenían tomografía, nosotros no teníamos tomografía, o sea, era una cosa... No se sabía lo que era prácticamente. Y acá tenían, pero en privado, recién empezaba, pero no tenía. Pero los hospitales era vedado para la parte pública, tanto en Chaco como en Corrientes y en muchos otros hospitales, y el Garrahan tenía todo ese servicio de terapia intensiva. Entonces, por supuesto, yo me fui con 27 años, con 28 años, y realmente ver todo eso era lo que yo había soñado, era la cuestión que quería soñar. Yo me fui para hacer cirugías, pero estando ahí adentro me faltaba ver, porque yo no había visto nunca en mi formación, porque no teníamos lo que era la terapia intensiva con niños en respiradores. Para nosotros ver niños en respiradores o monitores que controlen la frecuencia cardíaca, la presión, niños con cirugía cardíaca. Pero pará. Vos decís, ver eso... Acá no se veía. Y entonces, ¿qué pasaba con un niño que necesitaba esa terapia intensiva, ese respirador? La mayoría se morían. Se morían. Vos calculás que nosotros... Digámoslo con la crudeza, sin ánimo de ser morboso ni exagerado. O sea, un niño, sobre todo en neonatología, me imagino, en caso que necesita un aparatito de esos, que teniéndolo es una pavada y lo conectás al chico, al niño, y se salva. Si no tenés ese aparatito, para que vos tenés una idea, el niño se muere. Se morían alrededor de cada 1000 nacimientos, se morían 50 en esa época. Y actualmente se fallecen en la Argentina, en Corrientes estamos más o menos parecidos, alrededor de 10 o sea, bajó 5 veces la mortalidad. ¿Qué tal? En chicos, o sea, la atención y la posibilidad de hacerle mucho más de esto y el desarrollo. Bueno, en eso me voy allá. Bueno, surge la posibilidad de esto, y lo estaban necesitando todavía porque era algo que recién surgía, la terapia intensiva. Bueno, quedé enamorado. Yo estuve, hay cosas que miro como la historia. Se hace el primer trasplante hepático en la Argentina, en un hospital público, y yo tenía la suerte de cuidarlo al paciente que necesitaba el trasplante hepático, y después lo cuidé en el postquirúrgico. O sea, lo cuidé antes de la cirugía. En la noche del día, porque fueron casi 24 horas de cirugía, salieron los cirujanos temblando, y todo el resto de la noche y la madrugada me quedé yo al lado del chico. Me acuerdo una cosa... Estamos hablando de un niño de ¿cuántos años? De 12 años, tenía un chico que tenía una falla en el hígado, y fue algo, vos imaginate, pleno año 94... con canales y todo, y van a hacer la entrevista y no había nadie que le conteste porque estaban destruidos el cansancio. 20 horas haciendo cirugía, horas. Porque encima tuvieron que buscar el paciente que iba a ser el donante, sacar el hígado y ponérselo al nuevo chico. Es todo un procedimiento.
Entonces estaban destruidos, entonces no quedaba nadie, el único que quedaba era Carna. que estuvo manejando los aparatos. Me dice, metele, contale nomás cómo está, no meta mucho la pata ni cosa. Entonces salgo yo y me ve mi vieja a las 12 de la noche informando por Canal 7, por la TC. Vieja desde de Misiones. ¿Y qué es lo que hace vos? Bueno, cosas como esa, por supuesto, después por una cuestión de vida familiar, yo el día que me voy del Garrahan, pues yo vivía en el Garrahan, vivía en la parte de arriba, la última. Oiga, o sea que el Garrahan... Yo me fui 3 años, de los 3 años, 2 años y medio, me fui con mi familia, vivía, y en un momento, en el año 95, mi hijo mayor tiene que empezar, se había cambiado la ley de educación y tenía que empezar el preescolar, y era obligatorio. Y como ya sabíamos que iba a hacerlo acá, vino a hacerlo al Salesiano, entonces vino toda mi familia. Y yo me quedé un tiempo más hasta terminar mi último año y mi compromiso que tenía con el Garrahan, y en agosto me vine. Y esos 8 meses que tuve desde marzo, desde comienzo del 95 hasta agosto del 95, yo vivía en la parte de arriba del Garrahan. Yo dormía, hay dormitorios en la parte de arriba del Garrahan para residentes. Yo vivía ahí, comía ahí, salía... médico cama adentro, digamos. Convivía continuamente. De hecho, en ese momento se habían empezado a cansar los médicos que estaban más viejos, entonces me habían tomado confianza. Entonces yo los días sábados era el que era el residente más viejo, y era el que comandaba las 3 terapias intensivas que tiene el Garrahan. Ya tenía una terapia cardiovascular, una terapia neurológica, ahora tiene muchas más porque ha aumentado, pero tenía la terapia polivalente. Entonces todas las derivaciones y todas las conexiones con la Argentina me tocaba a mí como jefe de guardia del principal hospital de la Argentina. Y cuando me fui, tomo el colectivo, porque ahí cerca de Constitución me tenía que ir a Retiro, y llevaba algunos libros que tenía y todas mis cositas, y me volvía para Corrientes, y me acuerdo de estar sentado en la avenida Jujuy, que ahí están las esquinas, llorando, y se me acercó una señora a preguntarme por qué lloraba tanto. ¿Qué le pasaba? ¿Qué me pasaba? Un grandote pavote, por no decir otra cosa. Claro, pensando que me le había pasado algún hijo mío. ¿Qué le está pasando a este? Pero él lloraba, no podía parar el llanto. Pero bueno, y después... Y el llanto era por irte, por venirte. Y dejaba mi casa. Era como dejar una casa, dejar sueños, Yo me fui a Estados Unidos, me abrieron las puertas en Estados Unidos, en el hospital de niños de Harvard. O sea, yo hacía 2 cuadras y estaba en la Universidad de Harvard de Medicina. Y en el hospital de niños, que es el Children de Boston, me abrieron las puertas, estuve un mes ahí, porque venía del Garrahan. Porque ibas del Garrahan. Porque tenía la recomendación para ir del Garrahan, no iba de cualquier lugar. Venía con un título. Venía con un padrino que era el Garrahan. Me respondían con eso, me trataron espectacularmente, pero porque venía del Garrahan. Porque empezaban a trabajar cirugía cardiovascular. Que eso no es, digámoslo por si algún desprevenido, no es una cuestión ni sentimental ni de simpatía, sino es porque se supone que si venís de ahí tenés un bagaje técnico, científico, vos imaginate de que preparación, de expertise. Yo me fui en el año 94, me fui un mes a Boston. En ese momento todavía, por distintas circunstancias, las cirugías que se hacían del corazón se hacían en chicos chiquititos, pero eran mínimas, pero sobre todo aquellas cirugías se hacían en niños mayores de 2, 3, 4 años. A veces esperaban, a veces llegaban mal a la cirugía. El Children de Boston empieza con algo de hacer cirugía en corazón, en bebitos, o sea, corregirle todo ya de que son neonatos. ¿Vos te imaginás lo que es? Quiero imaginar lo que es el corazoncito de pollo. ¿Vos comiste alguna vez corazoncito de pollo? ¿Comiste? No. ¿Nunca viste? No me hago la idea. En Brasil se come mucho. Es una cosa chiquitita, es una cosa así, así chiquitita. ¿Una bolita? Sí, 3 centímetros. Y bueno, en eso ellos sabían... Y eso se corta, se abre, se corta, se abre, pero para eso tiene que tener todo un equipo que sepa hacer todo esto. Bueno, y eso empezaba en Boston. Entonces, mucha gente quería ir ahí. Yo los días miércoles hacía el pase entre todos, y yo veía cirujanos de Chile, de Europa, de Asia, de Japón, y yo paradito ahí, Carna, el correntinito,
y mirándolos a todos opinar, era la crème de la cirugía cardiovascular pediátrica. Pero para eso... Del mundo. Del mundo, y para eso, y encima iban todos los jefes. Entonces, yo era residente. Entonces, para entrar ahí, y de estar del lado de la parte de Harvard, tenían que abrir las puertas, no era que cualquiera entraba. Bueno, ahora contame la inversa, que es hoy el Garrahan para todas las provincias, la meca, el destino. Y el mejor ejemplo, el único lugar que te puede solucionar el problema. En algunas cosas sí, en problemas que no se solucionan acá. En algunas cosas sí. Mirá, el mejor ejemplo pasó la semana pasada. La semana pasada había un chico de 14 años en Salta que lo atienden, tiene un problema grave en el corazón. No lo podían resolver en Salta. Es un chico que si no se hubiera muerto en Salta. Algo así parecido. ¿Vos te acordás de esa película de Will Smith que él está con el hijo y no lo aceptan para hacer un trasplante cardíaco en un hospital de Estados Unidos? Entonces él boicotea y toma el hospital hasta que realmente le dan la posibilidad de hacer la atención al niño. Bueno, una cosa así, tenía un problema cardíaco, un chico sano, que de golpe empieza con una patología en el corazón y eso lo lleva a ese estado. Entonces lo llaman al Garrahan. El Garrahan ya empezó el año pasado a hacer esto, un equipo entero. No solamente va el equipo, sino lleva los instrumentos para ponerle un corazón artificial en Salta. En Salta. Le colocan el corazón artificial en Salta, porque eso lo puede hacer, para que vos te des una idea, para que empiece a funcionar, se ponen unas membranas, que esas membranas oxigenan, porque es como que suplanta al corazón y al pulmón, ese equipo. Y eso sale $28.000. O sea, de entrada tenés que hablar de $28.000, que no lo... Que tenés que tenerlo. Que tenés que tenerlo y tenés que tener un equipo que sepa ponerlo. Y tenés que un equipo que sepa manejar el equipo. Y tenés que tener el otro equipo que hace la circulación extracorpórea. Y viajaron... Eso son 20, 30 personas, no sé cuántas. Sí, viajaron en avión, todas esas personas, lo instalaron en Salta. Una vez instalado, lo trasladaron al chico a Buenos Aires, al Garrahan, y el chico en estos momentos, ayer charlando con el jefe de terapia intensiva, ayer estaba ya sin esa máquina, no necesitaba más esa máquina, y el chico estaba yendo y progresando bien. Ese chico se hubiera muerto. Médicamente, digamos, le rehabilitaron su propio corazón. Su propio corazón, le dieron tiempo para que ese corazón se rehabilite, salga de la patología que tenía, y el chico esté mejor. Eso... Nosotros intentamos hace un tiempo, tuvimos un problema con un chiquito, en ese momento no estaba disponible para venir lo del Garrahan, le pedimos porque estaban empezando a hacer ellos esto, le pedimos a una institución privada que está en Santa Fe, y nos pidió en ese momento, o sea, tenía el costo para empezar a hablar, ni siquiera para que se va a hacer todo, eran $70.000. Entonces, vos te imaginas... $70.000. Vos te imaginás, ¿a quién le vas a dar? ¿Quién va a poner los $70.000? La familia va a poner los $70.000. Entonces, el Garrahan tiene para eso, porque eso no es solamente comprar el aparato. La persona que encabeza eso, que es el actual, yo le decía, ayer estábamos charlando, yo le decía, él es como Colapinto, porque él está formado para manejar un Fórmula 1. Él está armado, y no solamente está formado, no solamente estudió para eso, sino que todas las semanas... Se entrena. Se entrena. Juega. Ahí van a un lugar, no solamente con pacientes, sino que tienen un lugar que obligatoriamente ellos se llaman una sala de simulación. Tienen un muñeco que les simula a un enfermo y ellos van... El equipo, porque no solamente él como médico, sino todo el equipo, se van entrenando y van viendo sus errores y van mejorando. Para mejorar y mejorar. Entonces, detectar eso justamente, qué estamos haciendo mal o qué podemos hacer mejor. Esa posibilidad no lo tiene cualquier parte. Nosotros tenemos, hay chicos que tienen leucemias graves, leucemia de muy mal pronóstico, y a veces eso termina en trasplante hepático, en trasplante de médula, porque no responden a la quimioterapia común y van a trasplante de médula o se hace otro tipo de tratamiento. Bueno, nosotros no podemos manejarlo eso.
Nosotros acá en Corrientes, esos chicos que tenemos, se los derivamos a ellos, porque ellos ya lo empiezan a tratar. Hay patologías. O sea, acá podés recibirlo, diagnosticarlo. Tratarlo inicialmente, pero hay, y tenemos muy buenas oncólogas, las 2 oncólogas son formadas en el Garrahan, pero el problema es que no tienen los equipamientos, no tienen el resto del equipamiento. Claro, llega un punto en que no tenés el cuello de botella, donde no tenés el aparato que necesitas. Te lo llevo a la práctica, a la cuestión más llana. Vos podés tener un espectacular, un 8 espectacular a Campo Cunio, que es una maravilla. Vos te lo vas a ver en la división inferior y decirle, mirá qué bueno que es, mirá qué bueno que está. Pero si vos no le armás el equipo a ese chico, no es que va a llevar a Boca Unido a ser campeón de la Libertadores. Entonces, lo mismo pasa muchas veces esto en medicina. Y el único que está capacitado para hacer eso es el Hospital Garrahan. Pero además, supongo, no podés justamente tener por una cuestión de tamaño y de proporciones en la economía, no podés tener todo el equipamiento. Es inútil, todo el equipamiento que tenés en el Garrahan, en todos lados. En el Chaco, en Misiones. Es inútil, porque nosotros lo ocuparíamos una vez al año, 2 veces al año. No tiene sentido. Y lo mismo pasa con todas las provincias. Entonces sería un gasto inútil reproducir en 24 lugares esto. Por eso se creó el Garrahan. El Garrahan era un emprendimiento entre el primero fue el Ministerio de Salud de la Nación, cuando se hizo lo de Cava, eran fondos Cava, Ministerio de Salud, durante la presidencia de Macri se sacó lo de Cava y quedó solamente el Ministerio de Salud, y por eso que son los fondos que van desde el Ministerio de Salud. Ahora, ¿y a qué obedece si tenés alguna teoría? Sí, no es teoría, porque yo los escuché. Yo los escuché, o sea, y no los escuché ahora. Yo en el año 2012, 2013, me fui a Buenos Aires, porque yo creo que una persona debe estar formada cuando va a asumir algo. Yo estaba como secretario de Salud. Y en la facultad realmente no nos habían dado nada de lo que sea gestión. Secretario de Salud de la Municipalidad de Corrientes. La Municipalidad de Corrientes. No te enseñan economía en la salud. Entonces me iba una vez por mes, todo un fin de semana entero, viajaba acá los viernes a la tarde y volvía el domingo a la noche. Me iba a la Universidad y Salud, que es la universidad donde era la de Ginés. Independientemente que después pero fue el principal lugar de formación de gestores, Velocopit. Yo recibía clase de Velocopit, que está ahora con toda la... y ahí lo conocía al actual ministro de Salud, lo conocía Russo. Ministro que no es ministro, el secretario nomás también. Claro, secretario. Y lo conocí a uno que realmente fue el primer libertario te estoy hablando en 2012, el primer libertario que yo manteníamos. Él había sido ministro de Salud en La Pampa, había sido secretario de la Superintendencia durante Menem, y que empezaron con estas ideas libertarias. Y él adoraba lo que era el sistema de salud de Estados Unidos, donde el sistema de salud de Estados Unidos interpreta que la salud no es un derecho. La salud es algo que vos te lo ganás. Es algo que es como un bien, es como si fuera un auto. Ellos diferenciaban, lo que dicen, la salud es un bien. O sea, vos, económicamente vos te lo tenés que... El que tiene guita salud, lo puede hacer. Y si no, te la tenés que buscar. ¿Vos querés un auto? Tenés. Si no tenés, andá caminando, o tomate colectivo, conseguite la guita, o andá en bicicleta. Sí, la salud interpretan lo mismo. Esto no es una locura de ellos, ¿no? La India es lo mismo, Bolivia es lo mismo, Paraguay es lo mismo. Hay distintos lugares. Nosotros tenemos un entendimiento y esa era la pelea ideológica con él, porque eran discusiones lindas, fuertes, ideológicas, en el sentido de que nuestro software es que la salud es un derecho. Sí. Vos te vas a un hospital y te tienen que atender, y es un derecho. Y es un derecho no solamente para los argentinos, sino que llegamos al punto de ser un derecho para todo el que esté en territorio argentino. Vienen de Bolivia, vienen de Paraguay, vienen de todos lados. Sí. Y nosotros no. Pero eso es lo que pensamos nosotros. Entonces ellos piensan... si en lugar de estar hablando de pediatría, estuviéramos hablando de geriatría, es mucho peor, ¿no? El viejo se tiene que morir. Así es, pero así piensa. Sí, lo dicen. Y lo dicen. Pero bueno, es la forma de pensar de ellos, y eso es lo que ellos piensan. Entonces empezaron a ver cuáles son las cajas principales, dónde hay más plata.
que nosotros podemos sacar y podemos bancarnos esto. Le podemos sacar a los productores, no, porque si no van a venir, son los que nos votaron. Bueno, pero a ver los jubilados. A ver, con los jubilados en la caja, los jubilados. A ver, Murieron los jubilados. Afuera los jubilados. Los discapacitados. Hay una caja muy grande. Saquemos los discapacitados. Acá en Buenos Aires, que es lo que repercute. Nosotros podemos bancarnos sin una salud pública, no podemos bancar porque tenemos esto. Y los otros hospitales, cuestiones de la provincia. Que se arreglen las provincias, que sea un problema y que lo vayan a reclamar a los Valdés el problema de la salud de Corrientes, pero que no nos reclamen a nosotros con el Garrahan, que no le reclamen a Santa Fe, a Puyaro con el coso, sino que se arreglen ellos. Esa es la idea que tiene. Lo dijo el ahora famoso Campañolo, ¿cómo es? Españolo. Españolo, si tu hijo es discapacitado, No es es tu mi problema. culpa. No es Entonces, mi culpa. ellos fueron a buscar en eso, vieron eso, entonces no tienen el interés por esto que nosotros creemos que debiera estar, donde un chico viviendo en Salta, un chico viviendo en el Impenetrable o un chico viviendo en los estados de Liberá tenga las mismas oportunidades de ser atendido como cualquier otro. Sí. Y si no se puede resolver en una provincia, sea el Estado Nacional quien lo haga. Hay personas que no... Yo escuchaba recién muy bien la anterior entrevista que vos viste con esto, lo de Charlie Kirk, que falleció. Y cómo... a mí me llamó la atención, porque también, como igual que a ella, como todos los presidentes anteriores de Estados Unidos salieron contrarios a la violencia política y el asesinato. Y lo hicieron muy bien. Como el único que lo hizo en contra era Trump. Entonces, yo creo que estas cuestiones, nosotros, más allá de estar enojados, más allá de decir, es un desastre, mira, es crueldad, porque realmente es crueldad lo que está haciendo, tenemos que elevar nuestro nivel de discusión, porque hay gente que cree que ellos están en el buen camino. A mí no me preocupa tanto lo que piense Milei, tanto lo que piensa el ministro de Salud. A mí lo que me impresiona es esto que la gente haya decir, bueno, vamos a tolerar esto contra los discapacitados. Total no nos va a tocar. Sí. Y yo te decía hoy algo de Corrientes. Cuando en el año 2000 pasa todo lo del 99-2001, a nosotros nos pasó, al Juan Pablo le pasó lo mismo que le pasa al Garrahan. Nosotros teníamos todo y nos empezaron a desfinanciar, Y todo el mundo decía, no, hay que desfinanciar al Juan Pablo, porque para eso tenés todos los sanatorios. En estos momentos, los sanatorios económicamente están destrozados y no pueden atender la alta demanda. Un chico con leucemia no se puede atender en ninguna clínica en Corrientes. Tiene que ir al Juan Pablo. Chicos con prematuros graves difícilmente pueden ser atendidos en lugares privados. Tienen que ser atendidos en el materno infantil, que se ha transformado en la principal fuente de atención de embarazos de riesgo y de niños de prematuros. Entonces, todo esto que la persona dice, no, tenemos que borrar el Estado. Ojo, es escupir al techo. Sí. Piraña, ¿me debes otra visita? Pero por supuesto. Pero por supuesto. Nos vamos, volvemos el lunes al caer la tarde. Cuando el sol empieza a bajar.